La Revolución Francesa, que se desarrolló a finales del siglo XVIII, marcó un cambio político y social sin precedentes en Europa. Este periodo tumultuoso se caracterizó por la caída del antiguo régimen, liderado por la monarquía absolutista, y el surgimiento de un nuevo orden político en el que la burguesía, respaldada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. En este análisis, exploraremos los acontecimientos clave que llevaron al estallido de la Revolución Francesa, así como las distintas etapas que la definieron. La Revolución Francesa fue influenciada en gran medida por las corrientes de pensamiento de la Ilustración que predominaban en el siglo XVIII. Las ideas de figuras como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que abogaban por la razón, la igualdad y la libertad, se propagaron a través de reuniones en las casas de la alta sociedad, donde se discutía filosofía política y literatura. La Enciclopedia, una iniciativa liderada por Diderot y d'Alembert, desempeñó un papel fundamental al difundir el pensamiento ilustrado y cuestionar el sistema establecido. Francia, bajo el reinado de Luis XVI y María Antonieta, se encontraba en una situación económica precaria. Los gastos militares y las malas cosechas exacerbaban las tensiones sociales, con el pueblo sufriendo hambre mientras la nobleza y el rey continuaban con su lujo y despilfarro. La estructura social dividida en tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado, agravaba las desigualdades, ya que el tercer estado, que representaba el 97% de la población, carecía de poder político y estaba sometido a impuestos injustos. El descontento social y la mentalidad ilustrada crearon el caldo de cultivo perfecto para el estallido de la Revolución. La convocatoria de los Estados Generales en 1788, una asamblea que representaba a los tres estamentos, se convirtió en un punto de inflexión. Ante la negativa de los dos primeros estamentos a ceder en cuestiones de representación, el tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional, desencadenando una serie de eventos que llevaron al famoso asalto de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla simbolizó el desafío del pueblo contra el poder absoluto y estableció un precedente para futuras acciones revolucionarias. La Asamblea Nacional adoptó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente y emprendió reformas significativas, incluida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la abolición del feudalismo y la confiscación de bienes de la Iglesia. Sin embargo, las tensiones políticas y sociales se intensificaron, y en 1791, Francia se convirtió en una monarquía constitucional. La ejecución del rey Luis XVI en 1793 marcó el inicio de una fase radical conocida como el Reinado del Terror. Liderada por los jacobinos, esta etapa se caracterizó por la represión violenta de presuntos contrarrevolucionarios, con miles de ejecuciones en la guillotina. Jean-Paul Marat, un destacado periodista y líder radical, se convirtió en una figura influyente durante este periodo. La radicalización de la revolución también llevó a enfrentamientos internos entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. La caída de Marat y la ejecución de Robespierre en 1794 marcaron el fin del reinado del terror, aunque la revolución continuó. *** Título: El resurgir y los desafíos de la República, la evolución de Francia, 1795 a 1799, ***. La transición de la Revolución Francesa entre los años 1795 y 1799, marcada por la instauración del Directorio, representa un capítulo fascinante y complejo en la historia de Francia. Este periodo, que abarca desde la caída del Reinado del Terror hasta los primeros indicios de la futura era napoleónica, refleja las luchas internas, los intentos de estabilización y la búsqueda de una nueva identidad republicana. En este estudio, exploraremos las dinámicas políticas, sociales y económicas que caracterizaron estos años, así como los desafíos que la República Francesa enfrentó en su camino hacia la consolidación. Después del final del Reinado del Terror en 1794 y la ejecución de Maximilien Robespierre, Francia buscaba un respiro y una estabilidad duradera. La Convención Nacional dio paso al establecimiento del Directorio en 1795, un gobierno republicano compuesto por 5 directores. Este periodo estuvo marcado por la ambición de restaurar el orden y la confianza en medio del caos que había caracterizado los años anteriores. Uno de los logros notables del Directorio fue la redacción de una nueva constitución en 1795, que buscaba establecer un sistema político equilibrado. Sin embargo, la realidad política de la época fue mucho más compleja. La nueva constitución estableció un sistema bicameral con un consejo de ancianos y un consejo de 500, pero el poder real residía en los directores.
Esta estructura contribuyó a un gobierno marcado por la inestabilidad y la corrupción, ya que los directores a menudo buscaban asegurar sus propios intereses. La economía también desempeñó un papel crucial durante este periodo. La situación financiera de Francia estaba lejos de ser estable, con la inflación, la escasez de alimentos y las luchas económicas que persistían. Las guerras externas, especialmente con las potencias europeas en coalición contra Francia, agravaron las dificultades económicas. A pesar de los esfuerzos por estabilizar la moneda y revivir la economía, las tensiones económicas continuaron siendo un desafío constante para el directorio. El directorio, además, se enfrentó a amenazas políticas tanto internas como externas. Desde el interior, los jacobinos y los realistas conspiraban para derrocar al gobierno republicano, mientras que las coaliciones europeas intentaban restaurar el antiguo régimen. Estos desafíos llevaron a conflictos militares, como la revuelta realista en el oeste de Francia y las guerras contra Austria y Prusia. La cuestión de la estabilidad política también fue crucial en la relación entre el directorio y las fuerzas armadas. La figura emergente de Napoleón Bonaparte, un general de notable astucia y éxito en el campo de batalla, se convirtió en una presencia influyente. Su victoria en la Batalla de Italia en 1797 consolidó su reputación y su posición política, aunque su lealtad al directorio fue siempre ambigua. A pesar de los desafíos, el directorio realizó algunos avances significativos en el frente diplomático. En 1797 se firmó el Tratado de Campo Formio, que puso fin a la guerra con Austria y permitió a Francia consolidar sus fronteras. Sin embargo, las luchas internas y la falta de cohesión dentro del propio directorio pronto eclipsaron estos éxitos. El descontento popular y la percepción de corrupción en el gobierno republicano llevaron a una serie de insurrecciones y levantamientos a lo largo de estos años. La clase trabajadora y los sectores más pobres de la sociedad expresaron su frustración a través de revueltas como la revuelta del 1 Prairial y la insurrección del 18 Fructidor, buscando una participación más activa en el proceso político y una mejora en sus condiciones de vida. A medida que avanzaba el periodo 1795 a 1799, el directorio se volvió cada vez más impopular y vulnerable. Los directores mismos se enredaron en disputas internas, y la inestabilidad política persistente preparó el terreno para el golpe de Estado que llevaría a Napoleón Bonaparte al poder en noviembre de 1799. En resumen, la Revolución Francesa fue un proceso complejo que surgió de la interacción de factores económicos, sociales, políticos e intelectuales. Desde las ideas ilustradas hasta la crisis financiera y la desigualdad social, una serie de eventos culminaron en la caída del antiguo régimen y la creación de un nuevo orden político en Francia. A pesar de sus altibajos y la posterior restauración monárquica, los principios de libertad, igualdad y fraternidad que emergieron durante la Revolución Francesa dejaron una marca indeleble en la historia y la evolución política de la sociedad. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.